Hola, en esta clase estaremos hablando de otros bacilos gramnegativos que se aíslan de forma infrecuente y que son fastidiosos para su crecimiento. La mayoría de estas bacterias son consideradas parte de la microbiota tanto de la nasofaringe como de la cavidad oral de humanos y animales. Y en el caso de Chromobacterium es considerada la única especie que se encuentra en el medio ambiente. La transmisión puede ocurrir de animales a personas, por ejemplo, por contacto directo, bien sea por mordeduras o lamida de heridas, también por contacto directo entre persona a persona, por gotas de saliva, como por ejemplo de forma directa en el género Quinguela, o por mordedura humana en el caso de Quinella corrodens. También pueden causar infección en cualquier parte del cuerpo y existen ciertos factores de riesgo para la mayoría de las septicemias que se pueden ocurrir con estos microorganismos. Recuerden que estos microorganismos son oportunistas. Entonces, en el caso de Pasteurella multocida podemos encontrar que cirrosis hepática es considerado un factor de riesgo, neutropenia en las especies oxidasa negativas de Cancrocitofaga, y en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica es un factor de riesgo para Chromobacterium violaceus. También las infecciones pueden ser de tipo endógena, como se observa en las endocarditis por el grupo AC. Entonces, empecemos. En líneas generales, estos son los géneros que trataremos en esta clase y nos enfocaremos principalmente en el grupo ASEC y en Pasteurella. Recuerden que el grupo ASEC causa endocarditis de tipo endógena y son las siguientes especies, por ejemplo, Agregatibacter aprophilus, que anteriormente pertenecía al género Haemophilus, Agregatibacter actinomycetencomitans, que antes era parte del género Actinobacillus, tenemos Cardiobacterium, Eikenella corrodens y Quinguela quingae. Adicional, hablaremos de otros géneros que también son de importancia, que se han aislado causando infecciones oportunistas en el humano, como por ejemplo Chromobacterium y las otras especies de Actinobacillus. Con respecto a las características generales de estos microorganismos, podemos decir que son cocobacilos o bacilos gramnegativos, que la mayoría de las especies son anaerobios facultativos, a excepción de Simonsiella, que es un aerobio estricto ya que pertenece a la familia Neisseria. Son inmóviles, a excepción del género Chromobacterium, que es móvil porque tiene la presencia de flagelos, y las especies de Cancrocitofaga y Simonsiella, que tienen movilidad por desplazamiento. Esta es una facultad que le permite a estas bacterias traslocarse en superficie sin la ayuda de apéndices externos, como es, por ejemplo, presentar flagelos, cilios o pilos. Adicional, estos microorganismos requieren medios suplementados y no crecen en medios entéricos, a excepción de, por ejemplo, Chromobacterium, que sí puede crecer en Macoque agar. Y se destaca de estos microorganismos que su crecimiento es muy lento. Es decir, el crecimiento puede estar en aproximadamente mínimo 48 a 72 horas para la visibilidad de las colonias. Aquí también sigue siendo la excepción Chromobacterium violaceus, que puede crecer perfectamente a las 24 horas. Empecemos con el primer género, que tenemos al género Actinobacillus. Él pertenece al filum Proteobacteria, la clase Gamma Proteobacteria, al orden Pasteurales, la familia Pasteurellacea, y aquí podemos encontrar otros géneros, además de Actinobacillus, como Agregatibacter y Pasteurella, que también veremos en esta clase. Como pueden ver, las especies que están subrayadas, como Actinobacillus eculi, Actinobacillus lignieriensis y Actinobacillus suis, son especies de origen animal, mientras que las que están en negritas, Actinobacillus hominis y Actinobacillus uriae, son las que se han encontrado exclusivamente en el humano. Hablemos un poco de la epidemiología del género Actinobacillus. Como ya había mencionado, tenemos patógenos que se encuentran en animales y otros que se encuentran en el hombre. Por ejemplo, los que son de tipo animal los vamos a encontrar en la cavidad oral y, por ejemplo, las diferentes especies Lignieriensis en el caso de la cavidad oral de ovejas y vacas, en Actinobacillus eculi
tenemos en caballos y cerdos y Actinobacillus suis en cerdos, y que el modo de transmisión es con el contacto de animales. En el caso de las especies que son exclusivamente humanas, el hábitat se dice que es desconocido, o que podría ser, por ejemplo, si solamente son de humanos, podría ser también de tipo endógena. La importancia clínica representa principalmente la actinobacilosis, que es una enfermedad que ocurre en animales, principalmente en las ovejas y las vacas por Actinobacillus lineariensis. Y esta enfermedad es una enfermedad granulomatosa que es muy similar a una actinomicosis porque se forman gránulos de sulfuro en el tejido. En el caso del hombre, las infecciones que pueden ser adquiridas por las especies zoonóticas, como por ejemplo Actinobacillus E. coli y Actinobacillus suis, se han encontrado relacionadas con mordeduras por los animales, bien sea por cerdo o por caballo. Y en este caso se consideran que son infecciones zoonóticas. Con respecto a las infecciones que se han aislado en humanos, en lo que refiere a Actinobacillus hominis y Actinobacillus buriae, tenemos que ellos afectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos. Y en el caso de Actinobacillus buriae se ha encontrado causando meningitis por traumatismo o por cirugía. Entre los factores de virulencia se ha determinado que existe una toxina formadora de poros llamado RTX, y que esta toxina tiene actividad hemolítica y citotóxica. Con respecto al género Agregatibacter, podemos decir que él pertenece al Phylum Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Pasteurales, a la familia Pasteuraceae, y aquí tenemos el género también Actinobacillus, que fue el que hablamos anteriormente, y el género Pasteurella, que hablaremos posterior. En ellas encontramos 4 especies de importancia, donde Agregatibacter actinomycetencomitans y Agregatibacter aprophilus son los más importantes, ya que ellos son característicos de causar las endocarditis de tipo ASEC. En el caso de este género tenemos que el hábitat es principalmente la cavidad oral humana, y que es uno de los principales agentes que causan la placa dental. Entonces, la transmisión de este microorganismo es de tipo infección endógena. ¿Qué factores de virulencia se han encontrado causando infección por este microorganismo? Tenemos la presencia de una toxina RTX de tipo leucotoxina, la toxina citotóxica de distensión, también la presencia de adhesinas de tipo EMAA y la presencia de fimbrias es lo que hacen virulenta a esta bacteria. La especie Agregatibacter actinomycetencomitans está caracterizada por causar periodontitis tanto en jóvenes como en adultos, y que generalmente esta infección puede ocurrir en conjunto con el género Actinomyces por la presencia de los gránulos de sulfuro. Adicionalmente, ella puede causar infecciones de tejido, y la más famosa, que es la endocarditis de tipo ASEC. Esta endocarditis es caracterizada por un intervalo relativamente largo entre los primeros síntomas y el diagnóstico. Este rango puede ir de 2 semanas a 6 meses. Se observan grandes vegetaciones en las válvulas nativas o artificiales del lado izquierdo, y hay frecuentes embolizaciones. El pronóstico es bueno siempre y cuando se realice el tratamiento adecuado. También tenemos otras especies importantes como Agregatibacter aprophilus, que puede causar enfermedad sistémica, particularmente importante, infecciones en hueso y articulaciones, y también endocarditis.
Otra especie es Agregatibacter seni, que generalmente a veces es que se equivocan en el diagnóstico, también puede causar endocarditis y también es una causa importante de bacteremias y de otras infecciones, como por ejemplo pielonefritis. La taxonomía del género Carnocitofaga, tenemos que ellos pertenecen al filum Bacteroidetes, a la clase Flavobacteria, al orden Flavobacteriales, a la familia Flavobacteriaceae, donde encontraremos el género Carnocitofaga. Y aquí tenemos varias especies de importancia clínica, donde algunos se encuentran en la cavidad oral humana y otras en la cavidad oral de animales. Y esas las podemos diferenciar, las que son oxidasa negativa, catalasa negativa, están en el humano, y las oxidasa negativa, catalasa positiva, están en los animales. La epidemiología de estos microorganismos es variada. Por ejemplo, las especies que se encuentran en la cavidad oral del hombre son conocidas como las especies oxidasa y catalasa negativa. Las primeras 3 se han aislado en adultos con enfermedad periodontal y las últimas 4 han sido aisladas de la placa subgingival en niños y adultos. Se dice que la transmisión de estas infecciones por estos microorganismos es de tipo endógeno. Ahora, en el caso de las especies que se encuentran en la cavidad oral de animales, principalmente gatos y perros, estas son las especies oxidasa positiva, catalasa positiva, que son Canimorsus y Cynodecmi, y que el principal vía de transmisión de estos microorganismos es por contacto, bien sea con las secreciones orales de estos animales o por mordedura de los mismos. Las especies que causan infección endógena, es decir, las que se encuentran en la cavidad oral humana, que son las catalasa negativa, oxidasa negativa, tenemos que estas especies pueden causar diferentes tipos de infecciones, incluyendo septicemia y otras como endocarditis, endometritis, peritonitis, infecciones de piel y tejidos blandos, lesiones oftálmicas, entre otras. Y esto puede ocurrir tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos, y que de estos pacientes inmunosuprimidos principalmente los pacientes neutropénicos. De todas maneras, estas bacterias tienen la capacidad de suprimir la quimiotaxis por neutrófilos y también evitar la proliferación de linfocitos. Adicionalmente, tenemos las infecciones por las especies que se adquieren por contacto animal, que son las especies Canimorsus y Cynodecmi. Estas causan también infecciones de tipo sistémicas como septicemia, endocarditis y meningitis, y que en el caso de la especie Canimorsus es la que más se observa causando septicemia en pacientes que hayan tenido una esplenectomía o que son alcohólicos. También se han visto casos fulminantes que tienen un pronóstico muy reservado de infección con coagulación intravascular diseminada, falla renal aguda, distrés respiratorio, pueden llegar hasta shock séptico. También se han observado síndrome ureico hemolítico, también trombocitopenia, entre otras. En el caso de las infecciones por Cynodecmi, se han aislado con menos frecuencia y generalmente causando infecciones sistémicas o localizadas. Tenemos ahora el género Cardiobacterium, y este género podemos decir que pertenece al filum Proteobacteria,
a la clase Gramma Proteobacteria, al orden Cardiobacteriales, a la familia Cardiobacteriaceae, y aquí observamos dos géneros, Cardiobacterium y Sutonella, que hablaremos posteriormente. Hay dos especies de importancia, Cardiobacterium hominis y Cardiobacterium valvarum, y que este microorganismo causa infecciones oportunistas, principalmente endocarditis de tipo AC. Tenemos que el hábitat de este microorganismo es la cavidad oral y nasofaringel principal del humano, aunque también se ha aislado en el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario. La infección por este microorganismo es de tipo endógena, y de estas dos especies hemos encontrado que Cardiobacterium hominis causa endocarditis de tipo ASEC, pero asociada a válvula prostética, mientras que la especie Valvarum está asociada a periodontitis. Con respecto al género Chromobacterium, él se encuentra en el filum Proteobacteria, en la clase Beta Proteobacteria, en el orden Neiseriales, en la familia Chromobacteriaceae, y aquí observamos el género Chromobacterium, de las cuales la única especie que se ha encontrado asociada a infecciones en el humano es Chromobacterium violaceo, y esta es la que trataremos a continuación. Este microorganismo lo podemos encontrar en la naturaleza, habitando los suelos y el agua en zonas tropicales y subtropicales que se encuentran entre la latitud 35 grados norte y 35 grados sur. Esta está ubicada principalmente en lo que es Suráfrica, el sureste asiático, Australia, el sureste de los Estados Unidos y en algunos casos Suramérica. La puerta de entrada principalmente es a través de la piel por lesiones, pero también se ha reportado por ingestión oral este microorganismo. ¿Cuáles son las principales infecciones que causa este microorganismo? Tenemos septicemia, en la que se pueden observar múltiples abscesos en órganos, y que esto puede ocurrir a través de una herida que se contamine. Generalmente están asociados a neutrófilos disfuncionales, donde existe, por ejemplo, pacientes que tengan deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o que tengan una enfermedad granulomatosa crónica. En el caso de niños que tengan estas condiciones y que presenten una bacteremia por este microorganismo, tienen una alta tasa de muerte por este microorganismo. Se han demostrado que tienen algunos factores de virulencia, como endotoxinas, adhesinas, invasinas y proteínas citolíticas, que lo ayuda a causar infección, pero recuerden que siempre van a ser de tipo oportunista. Tenemos ahora el género Disgomona, que pertenece al filum Bacteroidetes, a la clase Bacteroidea, al orden Bacteroidales, a la familia Porphyromonaceae, y aquí observamos el género Disgomona y las 4 especies de importancia, donde Disgomona canositophagoides es la que más se ha aislado con frecuencia, causando infección en el humano de forma oportunista. En el caso de este género no se conoce ni cuál puede ser el hábitat ni la transmisión de este microorganismo, aunque la mayoría de los aislamientos de Disgomona canositophagoides se han aislado es a través de heces de pacientes inmunocomprometidos. Entonces podría ser una ruta oral fecal la manera de contaminación. Entre las principales infecciones que podemos tener por este microorganismo es la diarrea y también lo que es la bacteremia. En las otras especies también se han aislado causando bacteremia y en infecciones de heridas. Ahora encontramos otro género que también parte de la familia de endocarditis AC, que es Eikenella. Ella pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Beta Proteobacteria, al orden Neiseriales, a la familia Neiseriaceae, y en esta familia podemos encontrar, además de Eikenella, los géneros Kingella y Simonsiella,
que hablaremos posteriormente, y también el género Neisseria, que ya hablamos en la clase anterior. La especie importante de este microorganismo es Eikenella corroden. El hábitat de este microorganismo es la cavidad oral y el tracto gastrointestinal del humano, aunque también se ha encontrado en otros mamíferos. Su modo de transmisión va a ser principalmente infección endógena, aunque también puede ser transmitida por la saliva, bien sea por la mordedura de un humano o de otros microorganismos. ¿Qué patologías causa? Principalmente Eikenella corroden está asociada con la periodontitis tanto en los jóvenes como adultos, pero también puede causar otras infecciones como infecciones del tracto respiratorio superior, de la pleura y de los pulmones, de abdomen, de hueso, de articulaciones y también de heridas a través de la mordedura de humana. Y, por ejemplo, generalmente este microorganismo se puede encontrar en cultivos mixtos con otros miembros de la microbiota orofaringea, como por ejemplo estafilococos y estreptococos. Entre los factores de riesgo que podemos encontrar causando de este microorganismo es la manipulación dental y el abuso de drogas endovenosas, por eso también la transmisión a través de jeringa se ha documentado. Sabemos que la endocarditis de tipo ASEC es su principal infección y que generalmente es monomicrobiana, es decir, que si este microorganismo la está causando, debería estar él solo para poderla diagnosticar. Este microorganismo también puede crear una cascada de eventos que inducen a la inflamación del tejido periodontal, por eso es que una de sus principales causas es periodontitis. Con respecto al género Kingella, tenemos que él pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Beta Proteobacteria, al orden Neisseria, a la familia Neisseriaceae, y de este género tenemos dos especies importantes, Kingella kingae y Kingella denitrifica. Con respecto a la epidemiología de este microorganismo, tenemos que el hábitat principal del género Kingella es el tracto respiratorio tanto de los hombres como de otros primates y también la mucosa oral. Kingella kingae, esta especie puede colonizar la garganta, más no la nasofaringe, de niños que se encuentran entre las edades de 6 meses a 4 años. La vía de transmisión principal es a través de vía respiratoria por gotas de saliva, aunque la mayoría de las infecciones por Kingella es a través de forma endógena. Kingella kingae puede causar varias infecciones, pero una de las principales es que causa infecciones a nivel de articulaciones y huesos en niños menores de 4 años previamente sanos. Se ha encontrado causando osteoartritis o artritis séptica, osteomielitis, tanto de extremidades inferiores como también bacteremia. Se dice que se ha observado estomatitis y otras infecciones del tracto respiratorio superior que pueden preceder a estas infecciones sistémicas y se puede creer que la vía de entrada sea el daño a las mucosas. En el caso de los adultos, principalmente causa endocarditis de tipo ASEC en individuos inmunocomprometidos, y entre los factores de virulencia se han encontrado toxinas RTX y pilis de tipo 4. Las otras especies, como Kingella denitrifica, también se han aislado causando endocarditis, Kingella oralis causando periodontitis y Kingella potus infecciones en heridas después de mordedura. Siguiendo con el género Pasteurella, él pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Pasteurales, a la familia Pasteurelacea, y aquí encontramos dos géneros adicionales que ya vimos, Actinobacillus y Gregatibacter, y el género Pasteurella,
donde la especie Pasteurella multocida y las diferentes 4 subespecies son las de mayor importancia en el humano. El hábitat del género Pasteurella se encuentran ubicados principalmente en la nasofaringe y en la cavidad oral de animales tanto salvajes como domésticos. En ellos podemos encontrar tanto roedores como perros y gatos, y que la principal vía de transmisión es a través de contacto directo, bien sea por mordedura, lamida o rascado de heridas en contacto con estos animales. Las infecciones causadas por este género son principalmente causadas por Pasteurella multocida, la subespecie multocida. En ellas podemos encontrar infecciones de heridas o de tejidos, infecciones del tracto respiratorio, meningitis o endocarditis. Principalmente vamos a observar las infecciones de heridas y de piel y tejidos blandos, porque recuerden que la vía de transmisión de este microorganismo es a través de heridas de animales, como por ejemplo gatos o perros. De todas maneras, puede haber de forma menos frecuente la colonización en el tracto respiratorio superior, como por ejemplo por vía hematógena o ruta de contagio, y que esto puede seguir a una enfermedad de tipo sistémica como lo es meningitis, peritonitis asociada a diálisis, endocarditis, osteomielitis, infecciones del tracto urinario, entre otras, y que principalmente van a afectar a individuos con los que tengan cirrosis hepática. Como les dije, la especie más frecuente es Pasteurella multocida, subespecie multocida, que es la que más se asocia a enfermedades del tracto respiratorio y a bacteremia, mientras que la subespecie séptica está mayormente asociada a infecciones de heridas y a infecciones del sistema nervioso central, como lo que es la meningitis. En el caso de las mordeduras, hay mayor posibilidad de adquirir Pasteurella por una mordedura de gato que de perro. Se dice que es más alta la colonización de este microorganismo en la orofaringe de los gatos que de los perros. Existen varios factores de virulencia que se han determinado de este microorganismo, y entre ellos es que presenta cápsula, de los cuales hay 5 serotipos, y que solamente de la A y la D se han encontrado en los humanos. Está el lipopolisacárido, hay sializados, hay hialuronidasas, adhesinas de superficie, proteínas para la captación del hierro, y también una toxina que se llama PMT o toxina de Pasteurella multocida, que tiene varias propiedades y que es un marcador potencial carcinogénico. Se dice que esta toxina es altamente mitógena y que ha demostrado que puede bloquear la apoptosis. Entre las otras pasteurelas, como Pasteurella canis, que puede venir de los perros, Dalmatis y Stomatis, que pueden venir de perros y gatos, las infecciones son poco frecuentes y que en ellas pueden encontrarse infecciones sistémicas como endocarditis, septicemia, neumonía y peritonitis. Tenemos ahora el género Simonsiella, que como pueden ver, este microorganismo pertenecen al filum Proteobacteria, a beta Proteobacteria, al orden Neiseriales y la familia Neiseriaceae. Este microorganismo se encuentra tanto en la cavidad oral del hombre y de los animales como perros y gatos, y se cree que principalmente en niños es que se encuentra en mayor cantidad. La especie importante de este género es Simonsiella muelleri, y este microorganismo no se ha encontrado asociado con ninguna enfermedad y que no debe ser confundido con otro patógeno. Se ha aislado en muestras del tracto gastrointestinal superior, en la mucosa oral y también en el tracto respiratorio, pero no se ha asociado con infecciones en el humano, y por eso no debemos confundirlo con otros patógenos potenciales que sí se encuentran en la cavidad oral.
El género Streptobacillus pertenece al filum Fusobacteria, a la clase Fusobacteria, al orden Fusobacteriales y a la familia Letrotrichaceae. En ellos podemos encontrar este género, donde la especie más importante es Streptobacillus moniliforme. Con respecto a Streptobacillus, tenemos que este microorganismo puede encontrarse de forma habitual en el tracto respiratorio de los roedores, como por ejemplo ratas, ciervos, ardillas, comadrejas, hurones, entre otros. Y en algunos animales que han estado en contacto con estos roedores, como por ejemplo perros y gatos. La vía de transmisión es a través de contacto directo, bien sea por la mordedura de estos roedores o por la ingesta de los Streptobacillus a través de agua con comida contaminada. Tenemos que ella puede causar dos enfermedades y esto va a depender de cómo se adquirió. La fiebre de la mordedura de rata se adquiere por contacto directo, es decir, por la mordedura. Y esta es una enfermedad sistémica caracterizada por fiebre y escalofrío, y donde se observa también un rash maculopapular en las extremidades y una poliartritis que a veces es migratoria y supurativa. Pueden existir complicaciones, aunque son raras, como endocarditis, miopericarditis, neumonía, septicemia y absceso. En el caso de la fiebre de Haber-Hill, que también es conocido como eritema artrítico epidémico, ella puede ser muy semejante a la mordedura de rata adquirida por vía percutánea, pero son menos prominentes los síntomas de faringitis y los vómitos, que sí se observan en la forma anterior. Recuerden que la fiebre de Haber-Hill se adquiere a través de la ingesta de leche, primeramente que no esté pasteurizada y que haya sido contaminada con este microorganismo. Tenemos el género Sutonella, que pertenece al filum Proteobacteria, a la clase Gamma Proteobacteria, al orden Cardiobacteriales, a la familia Cardiobacteriaceae, y donde su especie importante es Sutonella indológena. Hasta los momentos, el hábitat y el mecanismo de transmisión de este microorganismo es desconocido y se ha aislado en muestras de sangre causando bacteremia y endocarditis, también en secreciones oculares. Hablemos un poco del aislamiento de estos microorganismos y para eso tenemos que ver qué tipo de muestra podemos utilizar. Por ejemplo, para la mayoría de la detección de las bacteremias de tipo ASEC utilizamos los hemocultivos, y para el caso de los meningitis o las artritis que pueden causar estos microorganismos, líquidos estériles como el líquido cefalorraquídeo y el líquido sinovial. También es muy importante que recuerden que una de las principales vías de transmisión de estos microorganismos es por mordedura, bien sea humana o animal. Entonces aquí podemos tener las secreciones de heridas, de lesiones de piel y tejidos blandos. Y es importante recalcar que estos microorganismos generalmente se encuentran con baja viabilidad. Se deben utilizar siempre, al recolectar las muestras, medios de transporte para su almacenamiento y preservación, y que los cultivos, ya después del crecimiento de estos microorganismos, pueden almacenarse a temperatura ambiente de 1 a 2 semanas. El examen directo es muy importante, sobre todo en los hemocultivos positivos, ya que la observación de la morfología celular junto a la información clínica del paciente pueden ayudar a identificar el microorganismo. Como pueden ver, hacia el lado derecho tenemos una imagen de la morfología celular de Cagnocytophage eucrasia, donde vemos bacilos gram negativos de medianos a largos, fusiformes con extremos cónicos o puntiagudos. Esto permite ayudar a la identificación de este microorganismo. También tenemos que podemos hacer PCR o detección de ácidos nucleicos de estas especies que observan aquí, que permite una identificación rápida del microorganismo que se está aislando, ya que recuerden que muchas de estas microorganismos causan endocarditis y que estas endocarditis son difíciles de diagnosticar, ya que el periodo de diagnóstico puede ser muy largo, desde
el primer momento que se infectó el paciente. Aquí pueden observar cómo se ven estos microorganismos en la coloración de grano en un examen directo. Por ejemplo, en la primera imagen vemos a la especie Digomonas capnocitofagoides, y ella se observa más bien como cocos o como bacilos pequeños, gram negativos, y que tienen características muy similares a Moraxella. Del lado derecho vemos a Eikenella corrodens, que son bacilos gram negativos que pueden ser delgados, rectos, pequeños, pero que tienen bordes redondeados. En la parte inferior izquierda vemos a Kingiela kingae, que son bacilos gram negativos cortos, al igual que Eikenella, solamente que los extremos son cuadrados y que se pueden observar en pares o en clúster y hasta en cadenas. Del lado inferior derecho vemos a Streptobacillus moniliforme, que ahí se observan bacilos gram negativos que tienen una morfología muy variable. Ven que algunos se ven cortos, otros se ven largos, otros se ven formando enredaderas, otros formando filamentos, es decir que son bastante pleomórficos. Aquí hay algo muy importante que ya hemos hablado desde el inicio, que a pesar de que todos estos microorganismos son bacilos gram negativos, no crecen en el agar Maconchi, a excepción de Chromobacterium violaceo, y que ellos podemos utilizar agares enriquecidos como el agar sangre y el agar gelosa chocolate, con un periodo de incubación mínimo de 48 horas a 35-37 grados y generalmente una atmósfera de CO2. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Por ejemplo, en el caso de endocarditis, se supone que estas infecciones son monomicrobianas. Entonces, ustedes del agar del frasco de hemocultivo, ustedes pueden sembrar el set de plantas que siempre han sembrado. Por ejemplo, en el frasco A pueden sembrar su gelosa chocolate, su agar sangre, su Maconchi y su saburón. Y en el frasco B adicionan el agar sangre de aerobiosis. ¿Dónde vamos a ver el crecimiento principalmente de estos microorganismos? En agar sangre y en agar chocolate. ¿Qué sucede? Que si la muestra no es hemocultivo o líquidos estériles, por ejemplo, es una infección por mordedura, es decir, usted le lleva un hisopado de piel y tejidos blandos de esa herida, lo más seguro es que ustedes se encuentren con una muestra polimicrobiana. Entonces, en este caso, se recomienda utilizar agares selectivos con nutrientes y antibióticos específicos para aislar los microorganismos. Por ejemplo, si les llega una persona y les dice que los mordió un gato, ustedes pueden ustedes pueden incluir medios selectivos que les permita el aislamiento de, por ejemplo, Pasteurella, de, por ejemplo, en el caso de humanos, de Kingiela o de Eikenella corrodens, entre otros. Aquí tienen una tabla muy importante para que ustedes vean los requerimientos de las bacterias, qué medios selectivos podrían utilizar y si requieren algunas otras condiciones. Como pueden ver, la gran mayoría de estos microorganismos requieren CO2 para su crecimiento a un 5 o 10%, a excepción de Chromobacterium violaceo y de Pasteurella, que crecen muy bien independientemente de si tienen hemina o CO2, y en el caso de Chromobacterium violaceo ellos pueden crecer en los medios de rutina, incluyendo el agar Maconchi. Pero por ejemplo tenemos a Cardiobacterium y a Sutonella indológenes, que vemos estos microorganismos necesitan alta humedad para su crecimiento. En el caso de las especies de Actinobacillus y Agregatibacter, por ejemplo, Agregatibacter segnis necesita factor 5 para su crecimiento, y Agregatibacter actinomycetencomitan pueden utilizar medios selectivos con bacitracina y vancomicina para su aislamiento. Calnocitofaga puede utilizar también otros agares selectivos como Taller Martin, Martin Lewis, y un agar que contenga bacitracina, polimicina B, vancomicina y trimetropin sulfa. Las especies de Digomonas pueden crecer muy bien en agar sangre con cefoperazona, vancomicina y anfotericina B. Y Kingiela kingae podemos utilizar también
Taller Martin o un agar con clindamicina y vancomicina. En el caso de Streptobacillus moniliformes, tenemos que es importante que los frascos de hemocultivo no tengan el anticoagulante que se utiliza generalmente, que es el SPS, porque son inhibitorios para ellos. Y en el caso de que de la corroden, él puede crecer muy bien en el agar Columbia, pero si no se tiene CO2, necesita del factor emina, que sería el factor X. Entonces aquí tenemos algunas características de cada uno de estos microorganismos para su aislamiento. Como ven, la gran mayoría crece muy bien en agar sangre y GC, solamente que uno puede adicionar antibióticos para el aislamiento exclusivo de este microorganismo cuando las muestras son polimicrobianas. La identificación de estos microorganismos presenta varios desafíos y vamos a nombrar cada uno de ellos para que vean lo difícil que es identificar estos microorganismos luego de que los hayamos aislado de una placa de agar sangre o una placa de gelosa chocolate. Por ejemplo, el TCI de Gigle puede ser que estos microorganismos no crezcan, es decir, los géneros más fastidiosos. Los medios deben contener pectona, citina y triticasa para que estos microorganismos crezcan. No debe usarse suero, a menos de que sea suero de conejo, porque esto puede dividir la maltosa. El inóculo que se deben utilizar para las pruebas de identificación debe ser grande, es decir, que capaz de una sola colonia no sea suficiente para que den positiva las pruebas. También, por ejemplo, medios para ver la fermentación de carbohidratos que no estén suplementados con los requerimientos especiales de estos microorganismos pueden dar falsos negativos. La presencia de indol debe ser extraída con sileno. Recuerden que hay dos métodos para detectar el indol, con el reactivo de Cova o con el reactivo de Ehrlich, pero para poder utilizar el reactivo de Ehrlich, que es el que principalmente se usa en las bacterias no fermentadoras de la glucosa, y en estos microorganismos fastidiosos debe ser extraído con sileno o con silol. La formación de gas después de la fermentación de los carbohidratos puede ser escasa o ausente. A veces las características fenotípicas pueden estar sujetas a variaciones independientes de la experticia del bacteriólogo o de la interpretación de las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que para la identificación correcta a nivel de especie de todos estos microorganismos se utilicen sistemas automatizados como por ejemplo el BioTest2 o el Maldito. Como pueden ver, aquí tenemos las diferentes colonias de algunos de los géneros más importantes. Vamos a empezar con Actinobacillus eculi. Las colonias de Actinobacillus principalmente miden 2 milímetros de diámetro luego de 24 horas de incubación. Se consideran que son lisas, a veces pueden ser rugosas, viscosas y que se adhieren al agar. En el caso de Agregatibacter actinomycetencomitans, se observan colonias con un punto central y que tienen un borde irregular que a mayor tiempo se observa como una estrella y que éstas pueden hundirse en el agar. En el caso de Cardiobacterium, tenemos que estas colonias miden 1 milímetro de diámetro después de 48 horas de incubación, pueden ser circulares, lisas, opacas y se pueden hundir en el agar. Chromobacterium violaceum es un bacilo gram negativo que las colonias son grandes, son redondas, son lisas, tienen un olor a almendras y pueden ser hemolíticas en agar sangre y que ellas tienen un pigmento de color violeta que es soluble en etanol, más no en agua, que es conocido como violaceína. Sí, así como la ven en la foto, estas colonias crecen de color morado, así como en el género Serratia crecen de color rojo por un pigmento que ellas forman que se llama prodigiosina. Se lo verán más adelante en la clase de enterobacterales. En el caso de Carnocitofagas tenemos que estas colonias son pequeñas a las 24 horas de incubación y que pueden tener un tamaño de 2 a 4 milímetros después de 4 días. Son convexas, aplanadas, a veces amarillas y tienen bordes que se expanden y eso se debe a la motilidad por desplazamiento que tiene este microorganismo.
Las colonias de Eikenella corrodens pueden ser de 1 a 2 milímetros de diámetro después de 48 horas de incubación. Tienen un centro muy claro que a veces está rodeado de un crecimiento que se expande, pueden hundir el agar y que pueden colocarse de color amarillo después de varios días. Las colonias de Quinguela quingae miden de 1 a 2 milímetros luego de 48 horas de incubación, son lisas con un punto central o que se expande en el agar y lo hunda, y estas también son petemolíticas. En el caso de Pasteurella multócida, tenemos que miden de 1 a 2 milímetros después de 24 horas, son grises opacas, mucosas. En el caso de las cepas capsuladas, pueden tener un pigmento de color verde debajo de la colonia. Streptobacillus moniliforme tiene dos tipos de colonias, la de tipo salvaje, que son colonias de 1 a 3 milímetros luego de 48 a 72 horas de incubación y se considera que son lisas y redondas, y las colonias en fase L, que son colonias con apariencias de huevo frito. Tenemos también las especies de Disgomona, que estas colonias son pequeñas, después de 24 horas de incubación tienen un olor a fresa y no se adhieren ni se expanden en el agar. Aquí pueden ver diferentes características bioquímicas de los géneros Actinobacillus y Aggregatibacter. Como pueden ver, la mayoría de las especies son catalasa y oxidasa positiva, a excepción de Aggregatibacter aprophilus, que es catalasa negativa, y Aggregatibacter semnis, que es oxidasa negativa. La mayoría de las especies no requieren el factor 5, a excepción de Aggregatibacter semnis, y tenemos que hay algunas especies beta-hemolíticas como Actinobacillus sui y algunas veces Actinobacillus eculi. Y también pueden observar las otras características, como que la mayoría no crece en agar McConkey y que no producen gas de glucosa, y estas son las características más importantes de estos microorganismos. Aquí tenemos también las reacciones bioquímicas entre el género Carnocitophaga, Disgomona y Streptobacillus moniliforme. Como pueden ver, la mayoría de estas especies son catalasa y oxidasa negativa, a excepción de las especies de Carnocitophaga, catalasa oxidasa positiva, que son las especies que se adquieren por contacto directo con animales, que son Canimorsus y Cynodecnis. Como vemos, la mayoría de estas bacterias tampoco producen indol, a excepción de Disgomona mosti y Hostadi, que por ejemplo la especie Streptobacillus moniliforme vemos que no fermenta ningún carbohidrato, y son arginina positiva también las especies de Carnocitophaga, Canimorsus y Cynodecnis. Aquí hay otras características como la capacidad de hidrolizar la gelatina, la hidrólisis de la esculina, entre otras. Aquí tenemos otros géneros de importancia como Eikenella, Quinguela, Chromobacterium violaceo. Con Chromobacterium no hay problema, recuerden que es un microorganismo que puede crecer fácilmente en McConkey y produce un pigmento morado que es muy característico, además que las colonias también son hemolíticas. Él es catalasa y oxidasa negativa. Como vemos, la mayoría de estas especies de Eikenella, Quinguela, son catalasa negativa pero oxidasa positiva. Por ejemplo, la especie Quinguela denitrificans puede confundirse con Neisseria, ya que se observan como cocos gram negativos, y también porque puede crecer en el agar Thayer-Martin, que es un agar especial para Neisseria gonorrhoeae, pero la diferencia entre Neisseria y Quinguela denitrificans es que Neisseria es catalasa sumamente positiva. Aquí hay otras características como por ejemplo ninguna hidrólisis a la esculina. Tenemos que algo muy característico de Eikenella corrodens es que ella descarboxila la ornitina y es casi que una prueba diagnóstica. También pueden fermentar la glucosa pero en muy bajas cantidades, y que generalmente esta fermentación puede ser positiva en el medio OS. Como vemos, la única que crece en McConkey, como lo he repetido varias veces, es el Chromobacterium violaceo. Y también aquí están otras características importantes. Por ejemplo, Quinguela potus es DNasa positivo y produce un
pigmento amarillo, Quinguela quinguae es beta hemolítica, Eikenella corroeden, además de ser ornitina positiva, también es lisina positiva, entre otras características. Y aquí tenemos a Simonsiella, que a pesar de que sabemos que no es un microorganismo patógeno, siempre lo debemos tener en cuenta, sus características, para no reportarlo, ya que él no se ha encontrado causando infección en el humano. Pero lo podemos utilizar para diferenciar con las otras especies. Aquí también podemos diferenciar las especies importantes de Quinguela con otras neiserias que también pueden tener forma basilar. Como pueden ver, aquí entre una de las características importantes es que vemos que Quinguela quinguae, además de ser la única beta hemolítica, es la única en fermentar ácido por dos carbohidratos, glucosa y maltosa. Con respecto al género Pasteurella, tenemos que de ella, Pasteurella multocida, recordemos que tiene 4 subespecies y es la más importante de este género. Como vemos, la gran mayoría de las Pasteurellas son catalasa y oxidasa positiva, la gran mayoría produce indol. En el caso de la ornitina tenemos que la produce principalmente Multocida y Canis, y que una manera de diferenciar estas dos especies a través de la fermentación de mannitol, que es positivo para Pasteurella multocida. En el caso de Pasteurella dalmatis, es una de las especies que da la urea, y esta es una prueba clave, y como ven, la mayoría de las especies de Pasteurella que han infectado en el humano, Multocida, Canis, dalmatis y Stomatis, son gas de glucosa negativo. Existen sistemas de tipificación y en algunos casos pruebas serológicas. Por ejemplo, se puede determinar los polisacáridos de superficie de Agregatibacter actinomycetecomicans, de que de ellos hay 6 serotipos, donde el más común es el tipo B. También se puede utilizar tipificación por fragmentos de restricción y polimorfismo en el caso de Chromobacterium violaceo y las especies de Carnocitofaga, y utilizando PCR para Eikenella corroeden y para Pasteurella. La detección de anticuerpos solo se ha probado en pequeña escala y no tiene mucho valor diagnóstico, entonces estos microorganismos, la mejor manera de diagnosticarlos a través del cultivo o de la detección de ácidos nucleicos directamente PCR de la muestra. Para las pruebas de susceptibilidad tenemos que podemos utilizar los lineamientos del M45, que son para los microorganismos que se aíslan de forma infrecuente y que son bacterias fastidiosas. Y aquí tenemos una agrupación que son los del grupo AC, las especies de Agregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella corroedens y Quinguela. Las tenemos incluidas en este tipo de pruebas de susceptibilidad. Se utiliza el método de dilución en caldo, donde utilizamos un caldo Müller-Hinton catión ajustado con sangre de caballo lisada, y también se puede utilizar caldo HTM o caldo Bruselas con vitamina K, hemina y 5% de sangre lisada de caballo. Se hace una suspensión directa de colonia que se compara al 0,5 de McFarland. Esto se incuba en CO2 a 35 grados centígrados de 24 a 48 horas y se prueban estos antibióticos como ampicilina, penicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, ceftriaxona, cefotaxima, ciprofloxacina, levofloxacina, imipenem y trimetoprim sulfamethoxazol. Como pueden ver, aquí están los lineamientos para la interpretación de la concentración inhibitoria mínima de estos antimicrobianas. Como pueden ver, para ceftriaxona y cefotaxima no hay puntos de corte, lo mismo para citromicina, porque para estos antibióticos no se ha encontrado resistencia. Para los demás, aquí tienen también indicaciones. Por ejemplo, tienen puntos de corte de imipenem y de meropenem para las especies de Agregatibacter y para las otras especies independientemente. También la nota importante es que, por ejemplo, rifampicina es un antibiótico que no se debe utilizar solo para la terapia antimicrobiana, sino que debe usarse de manera combinada. Con respecto al género Pasteurella, también utilizamos el M45
pero esta sí la podemos hacer por el método de dilución en caldo y también por el método de difusión en disco Kirby-Bauer. Tenemos que para microdilución utilizamos caldo Müller-Hinton, catión ajustado con listado de sangre de caballo, y para difusión en disco utilizamos Müller-Hinton agar con sangre. Se puede utilizar suspensión directa de colonias comparada al 0,5 de McFarland, y aquí la microdilución la podemos colocar en aerobiosis, lo mismo la difusión en disco, por 35 grados centígrados de 18 a 24 horas para la microdilución y de 16 a 18 horas para difusión en disco. ¿Qué antibióticos debemos probar siempre? Amoxicilina, ácido clavulánico, ceftriaxona, fluorquinolona, macrólidos, penicilinas, tetraciclina y trimetoprim sulfamethoxazol. Aquí tienen los diferentes antibióticos que se pueden probar para Pasteurella. Como ven, algunos tienen, como en el caso de amoxicilina, solamente interpretación por concentración inhibitoria mínima, y los demás sí tienen por concentración inhibitoria mínima y difusión en disco. Como ven aquí, muchos de ellos, como amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina y penicilina, que son generalmente el tratamiento de elección para las infecciones por Pasteurella, no tienen halo de inhibición para resistente. Eso es porque solamente se han encontrado cepas susceptibles hasta los números. En conclusión, podemos decir que estos microorganismos, la gran mayoría, son resistentes a los aminoglicósidos y que la mayoría son sensibles a penicilina, cefalosporina, carbapenemas, clindamicina, macrólidos, tetraciclina, fluorquinolona y clotrimazole, que es el trimetoprim sulfa. Con respecto a Chromobacterium violáceo, tenemos que este microorganismo es resistente a los betalactámicos, o sea, la gran mayoría, y a la colimicina, que es algo característico de los gram negativos o de los bacilos gram negativos entéricos, y es sensible a imipenem, gentamicina, fluorquinolona, tetraciclina y al trimetoprim sulfamethoxazol, que lo pueden conseguir con nombre comercial como cotrimoxazol. La evaluación del aislamiento de alguno de estos microorganismos es difícil, ya que ellos pueden formar parte de la microbiota tanto humana como animal. La importancia de su aislamiento dependerá de si está ausente o no otra bacteria potencialmente patógena. Todas deben ser identificadas al nivel de especies y se aíslan en cultivo puro o de muestras estériles. Se debe dejar claro al médico si se consideran infecciosas, además de las respectivas pruebas de susceptibilidad. Si estas condiciones no se cumplen, se recomienda mandar a repetir el cultivo o hablar con el médico para una mejor interpretación. Además, se debe tener en cuenta que con respecto a la prevención y control de estas infecciones, algo que no es posible debido a que la mayoría de estos microorganismos no presentan una amenaza para el ser humano, a menos de que sea por las infecciones de tipo oportunista o en pacientes inmunosuprimidos, y por tanto no hay vacunas que existan contra ellos.